La madre Laura le enseñó a leer y a escribir a mi mamá. Tuve la dicha de confesarme con el padre Pío de Pietrelcina. Después me tocó un viaje con la madre Teresa de Calcuta. Tuve la alegría de conocer a Juan XXIII, le besé la mano, Pablo VI. Con San Juan Pablo II tuve la oportunidad de celebrar la Eucaristía 7 veces. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 22. Y Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Hermanos y hermanas, bienvenidos a una edición más de Vidas que dan fruto. Soy el Padre Bernardo Moncada, y hoy les traigo un testimonio impresionante, el testimonio del Padre Darío Betancourt. Padre Darío, bienvenido a mi programa Vidas que dan fruto. Gracias por la invitación y tener la oportunidad de poder decirles a los hermanos un poquito de Jesucristo. Amén, Padre Darío. Y muchas personas, Padre, que nos están viendo, se preguntarán: ¿y quién es el Padre Darío? Y esto me da mi pie para hacerle la primera pregunta del programa. ¿Quién era el Padre Darío antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo tendría que irme a hablar un poquito de mis padres, porque mis padres no podían tener hijos y oraban cada vez que tenían sus relaciones matrimoniales, oraban como Tobías, porque la esposa de Tobías se le morían los maridos. Y en la noche de bodas, el mismo noche de su matrimonio, Tobías le dijo a Sara: hermana, levántate, no está bien que nos acostemos sin rezar. Y se levantaron. Yo voy a decir una cosita un poquito morbosa. Si ya estaban en la cama, entonces estarían ya desnuditos para comenzar a gozar la relación matrimonial, como Dios nos creó, ¿no? Entonces se levantaron y en el capítulo 8 del libro de Tobías está la oración. Si alguno de ustedes me está viendo y no pueden tener hijos, váyase y lea esa oración tan preciosa y hágala parecida. Pero no haga nunca su relación matrimonial sin orar. Entréguele ese acto tan bello, tan precioso que fue inventado por Dios para la procreación. Va a dar la gloria de Dios. Eso hicieron mis padres. Me contó mi padre el día de la ordenación, después de la que vinimos de la ceremonia: hijo, gracias por decirle sí a Dios. Le dije: papá, me llamó y me gustó. Y le dije que sí. Y me dice: no, eso no fue así. Como que no, si Dios me llamó y le dije que sí. Yo, no. La locura de nosotros dos, tus padres, era tener un hijo y que fuera sacerdote. Desde noviecitos pensábamos en eso. Y realmente, mi padre le traía a mi madre hilo y mi madre bordaba. Mientras conversaban de noviecitos, y bordaba. Y mi padre le decía: negrita, negrita, así se trataban. Borda un mantel bien lindo y que con ese mantel nuestro hijo sacerdote celebre la misa. Ay, me dan ganas de llorar porque me conmueve la fe de este hombre y esta mujer. Pensar desde novios en un hijo sacerdote. Y estaban seguros que Dios se los iba a dar porque borda, borda, para que con ese mantel nuestro hijo diga la misa. Y yo todos los días pongo ese mantel sobre el altar y celebro la Eucaristía. Entonces yo les dije, me llamó, entonces me contaron que oraban para que Dios les diera un hijo sacerdote. Y yo desde niño, para mí era locura las cosas religiosas particulares. Todos los niños tienen un chupete, el bobo le dicen en algunas partes, y se lo chupan, y con eso se calman. Y a mí me daban ese chupete y no me gustaba, le hacía así. Pero mi mamá tenía una crucecita, y yo veía la crucecita. Entonces mi mamá, cuando yo todavía no movía las manitas,
Entonces mamá dice, ¿será que a este muchachito le gusta esta cruz? Porque yo era mirando la crucecita. Entonces me la daba, ¡ay! Era mi felicidad. Y dejaba de llorar. Entonces nunca me pusieron, me volvieron a dar otro chupete en esa cruz. Y yo la tengo todavía, está toda gastada. Porque yo dormía con ese chupete. Y después toda mi vida era todo lo religioso. Yo me acuerdo chiquito, por ahí sale por televisión un niño que celebra una misa casi parecida, casi de memoria, la actual. Y mi mamá me hizo unos ornamentos chiquitos, los más de bonitos. Lástima que no había fotos en esa época, como ahora. Y yo decía misa. Una vez, una vez le di la comunión con papas. Yo hacía tajaditas de papa. Usted sabe que las papas son largas. Entonces, yo le di la comunión a mi papá y mi mamá con esas papas. Y me volteé a seguir la misa mientras ellos comulgaban. Entonces, cuando me volteé, vi que mi papá se había sacado la papa, porque esto era muy amargo. ¿Quién dijo furia del padrecito Darío? ¿Quién dijo miedo? Usted es un blasfemo. Usted está profanando la Santísima Eucaristía. Cómasela, porque ahí está Jesús. Después mi papá lo tuvo que agarrar del suelo y volvérsela a comer. De mi mamá no vi, seguramente se la tragó. Pero a mi papá fue que le tocó el regaño del padre, del padrecito. Y así fue toda mi vida. Era locura por irme al seminario. Ser sacerdote para mí era una obsesión compulsiva. Si hay algún psicólogo que me está viendo sabe lo que es una obsesión, y si es obsesión compulsiva, me entiende. Y yo decía, si no soy sacerdote, yo me enloquezco. Y realmente, ya para la ordenación fue muy bonito porque yo me ordené en el año 64, que estábamos en pleno concilio. Y el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, había hecho una oración pidiendo el éxito del concilio. Y esa oración terminaba diciendo, Padre, concédenos que la Iglesia Santa, reunida en torno a San Pedro, forme, bendiga el reino de justicia, de amor y de paz. Y renueva tus maravillas como nuevo Pentecostés. Entonces yo decía, ¿qué será que el Papa pide que se renueven sus maravillas como nuevo Pentecostés? Esa es la oración de Pentecostés. Entonces yo decía, será lo de Pentecostés, viento recio, fuego, terremoto. Y todo el mundo, ¿qué es esto? Y todo el mundo corrió a ver qué era allá lo que pasaba. Ahí fue cuando San Pedro explicó que era la venida del Espíritu Santo. Entonces yo durante 4 años, todos los días pedía, Señor, el día de mi ordenación, yo quiero tener una experiencia personal, viva, de ojos abiertos y corazón palpitante, que el corazón me palpite ante la persona amada, como los esposos, como dice Isaías 62:5, como el hombre se complace con su esposa y como una esposa se complace con una mujer, con un hombre, su esposo, así yo me complazco contigo. Es un texto un poquito erótico, un poquito delicado, pero dice, y así como ellos se complacen, así yo me complazco contigo. Es un texto que Dios dice que Él se complace con cada uno de nosotros y puso de ejemplo como un hombre y una mujer se complacen uno con otro en el matrimonio. Esto es muy delicado porque si usted no está muy versado en la palabra puede entenderme mal, pero lea 62:5 del profeta Isaías. Entonces yo decía, yo quiero eso, lo quiero el día de mi ordenación. Y me preparé 4 años diariamente. Ven Espíritu de Dios y que el día de mi ordenación Dios sienta, pero que yo experimente, que yo viva esta presencia tuya que está entrando en mí. Llegó el momento de la imposición de las manos, me acerqué al obispo y yo por dentro decía, ahora. Y apenas me puse las manos al obispo, no sentí nada. Y me dio una desilusión. ¿Cómo es posible 4 años esperando este momento para nada? Dije, bueno, hago intención de recibir el sacerdocio y que soy sacerdote, aunque no sentí nada. Y me retiré del obispo.
Mientras tanto, pasaron todos los demás en la imposición de manos. Como que de pronto el obispo comenzó la oración de la ordenación, y de pronto el maestro de ceremonias dice, ahora el señor obispo va a recitar la fórmula del sacramento del orden. Y con esta fórmula, Darío recibe el orden sacerdotal y será sacerdote para siempre, para el tiempo y para la eternidad. Cuando el maestro de ceremonia explicó eso, por dentro de mí me dije, ay, es que todavía no soy curita. Ya tengo la imposición de manos, que es la materia del sacramento, pero faltaba la fórmula. Todos los sacramentos tienen materia y fórmula, las palabras que dicen lo que simboliza el gesto del sacramento. Entonces me puse a escuchar que el obispo decía la fórmula. Y por allá como la cuarta, quinta o sexta palabra, que la fórmula es un poco larga, me empecé a sentir aquí en la frente como unas agujas que me entraban, me chuzaban aquí. Después aquí en el párpado, me hacía así, el párpado. Después eso me bajó aquí y yo sentí esto, así. Y yo decía, ay, ¿qué me estará pasando? O sea, el Espíritu Santo que está entrando así, pero se bajó por aquí, por la garganta, y cuando llegó el corazón me hacía así, pero era que se me quería estallar el corazón con una alegría y un gozo, y me dije, me está entrando el Espíritu Santo como San Felipe Neri, que San Felipe Neri en la catacumba de San Sebastián en Roma oyó una voz que le dijo, ¡abra la boca! Y cuando abrió la boca vi una pelota de fuego que venía, y se le venía la pelota de fuego, y él con la boca abierta, y esa pelota de fuego se le metió por la boca, y le llegó al oído, al corazón, y le palpitaba el corazón tan fuerte que le quebró 3 costillas. ¿Hasta dónde era el amor de este hombre por Dios? Bueno, a mí no me quebró costillas, pero sí me palpitó muy bueno. Esa es la primera experiencia, porque desde esa época, pues el buen Dios me concedió la gracia del don de lenguas. Yo rezaba la lectura de las horas que había obligación y hay en latín, y yo comenzaba en latín y no podía, comenzaba en latín, Deus in aiutorium meum intende, así se comía, y yo seguía, entonces decía, ¿qué será que yo digo con la boca? Y no podía rezar. A veces había días que con muchísima dificultad yo rezaba y podía, pero inmediatamente, 1964, de antes, desde el 63, pero ¿quién hablaba de esto en esa época? Nadie. Y después comenzaron muchas cosas en mi vida. Cuando no existía la renovación, yo no tenía a quien preguntarle nada. Yo me sentía tan raro. Entonces en la parroquia comenzaron a decir que el Padre Darío has healing power, en inglés. El Padre Darío tiene poder de curación. Y venía gente. Cuando apareció la renovación, pero falta una cosita muy interesante. Resulta que me fui a visitar a un sacerdote en un pueblecito de mi patria, de Colombia, que se llama Girardota, cerca de la ciudad de Medellín. Y allá vino un campesino pidiendo ayuda, que la esposa estaba muy grave. Entonces el párroco me mandó, yo me fui en un caballito con el Santísimo. Y cuando llegué, una viejita me dice, padrecito, ¿podría rezar por mi nieto que está muy enfermo? Entonces le dije, sí, yo voy a rezar. Y me volteé. Y cuando me viré, la viejita me agarró por la espalda y me dice, no, rece ahora porque después se le olvida. Y me dio como un poquito de risa. Sí, Dios te salve María, amén. Me dijo la viejita, ¿usted qué dijo? Y le dije una Ave María. Pero tan rápido, padre, y tan mal rezada, que yo creo que la Virgen no entendió nada. Y me sentí mal, regañado por una viejita. Entonces me dice, vuelva a rezar, pero despacio, con fe, con devoción. Entonces me sentí mal. Recé de nuevo, usted salve María, bla, bla, bla. Cuando acabé me dijo la viejita, ¿y usted por qué no le impuso las manos a mi nietecito? Le dije, ¿por qué no se? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo que peine las manos? Y me dice, entonces usted no cree que sus manos están benditas. Así me dijo. Y me puse a mirar las manos. Y digo, estas manos me las bendijeron hace pocos días.
me las ungieron con santo crisma. Esta viejita que en las manos mías más que yo, que tengo las manos benditas. Y mientras pensaba así, me agarró las manos la viejita, me las puso en la cabeza del muchachito, ella me las puso las de ella encima, me dice, vuelva a rezar, despacio, con fe, e imponiendo manos, que usted tiene las manos benditas. ¿Quiere más regaño? No pasó nada. No se sanó ni muchachito. Al día siguiente vino la viejita, la misma, con un gallo. Y me dice, padrecito, le vengo con este gallo a agradecer la curación de mi nieto. Y le dije, ¿de cuál nieto? Ayer. Y dije, ¿ayer? ¿Qué pasó ayer? Yo no me acordaba. Ayer que yo lo regañé porque usted rezó mal rezado, ¿recuerda? Ay, me acordé. Dijo, ¿qué se sanó? Claro, padrecito. Usted tiene las manos benditas. Los sacerdotes tienen todas las manos benditas. Y yo pensaba, ¿qué sacerdote pasaría por este pueblo enseñando la belleza, el poder, la dignidad que somos los sacerdotes? Que nosotros mismos, nosotros como que ni la creemos. Pues resulta que me dice que cuando yo salí y me fui, el muchachito le dijo, ay, abuelita, me siento como si el padrecito me hubiera bañado con agua helada. Vea, ya no me duele nada. Y parece que tenía un eczema, unas eczemas que donde se movía se le volvían llagas. Y como que los deditos todos eran con llagas y las axilas y la cabeza eran llagas. Era como una alergia. Y apenas le oré, dice la viejita que le dijo al niño, sintió este frío, se le quitó esas llagas enfebrizadas. Eran las 11 de la mañana y ya por la noche estaba sequito, se le iban cayendo. Y me dijo, padre, si viene esta mañana, eso que eran como unas llagas sequitas, negritas, están que se caen. Yo no volví a saber nada. Pero apenas se fue la viejita, apareció un campesino. Padrecito, se van a llevar mi hijo para el ejército. Venga, póngale una velita a San Antonio para que no se lo lleven. Y dije, sí, vaya usted, allá entra a la iglesia, lo que es ahora la catedral de Girardota, en Antioquia. Y dije, vaya, llévele usted la velita de San Antonio. Está en la entrada y dice, ay, padrecito, pero póngasela usted que tiene las manos benditas. Desde ese día, toda persona con una idea, los sacerdotes tenemos las manos benditas. Y es cierto, el día que nosotros los sacerdotes vivamos esta realidad, ay, yo no sé qué irá a pasar. Yo solo digo es que ojalá que esto lo estén viendo los sacerdotes, porque nos enamoramos del sacerdocio de Jesús que nos dio. El cuento es que me fui con el campesino, le puse la vela a San Antonio, rezamos un Padre Nuestro, no sé qué pasó. Por la nochecita se apareció con el muchacho. Padrecito, no se lo llevaron. ¿No ve que usted tiene manos benditas? Desde ese día aprendí el poder que Dios ha dado al sacerdote. Y no los sacerdotes, no solo. Tendrán poder, dijo a todos los que estaban esperando el Espíritu Santo. Impondrán las manos en los enfermos y se sanarán. Y no dijo los curas, todo el que cree en mí, dijo Jesús. Y permítame decirle, en la carta a los Efesios 1:20 dice, cuán grande es el poder de Dios que actúa, que ejerce en nosotros los que creemos. En nosotros los que creemos. Ese poder es enorme, en todo el que cree. Si usted me está oyendo, hermano, no ponga a pensar que voy a buscar fulano o fulano. Ponga, como hizo la viejita, imponga sus manos en fe y véase que, lo que quiera. Pida que las llagas y la sangre de Jesús bendigan esa intención que usted tiene. A ver qué va a pasar. Y por último diga, gracias María, porque tu hijo lo ha hecho. Qué testimonio tan hermoso, tan impactante el que estamos escuchando en este momento por parte del padre Darío Betancourt. Padre Darío Betancourt, ¿y cómo le sirve el padre Darío a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues desde que yo me ordené sacerdote, yo empecé, a ver, vámonos antes como del ministerio
¿por qué yo fui a parar a los Estados Unidos y por qué ando por todo el mundo? Resulta que mientras yo estudiaba en Roma, mi familia ya se había ido para Estados Unidos, entonces yo me mantenía entre Roma y Estados Unidos y me fui quedando y me fui quedando. Por eso me quedé allá vivo y ya me quedé. Quería volver siempre a Colombia, pero no pude. Bueno, Dios ahora me detuvo y Él sabrá por qué. Siempre quería volver. Pero un día me dijo el cardenal, me dijo, Padre Darío, usted como que tiene un carisma especial, muy bonito de predicación. Yo creo que usted le sirve más a Dios predicando que estando en una parroquia. Entonces yo le dije, ¿por qué me dice eso? Me dice, porque yo trato de ver los carismas de los sacerdotes para que cada sacerdote se sienta feliz, dé más gloria a Dios y la gente esté contenta. Así que si usted quiere, yo lo autorizo para que deje la parroquia y se dedique a predicar. Y me nombró predicador itinerante. Yo no sé eso dónde está en el derecho canónico, pero así me nombró, predicador itinerante. ¿Y qué pasa? Pues eso comenzó poquito a poquito en Nueva York, después se fue ampliando por los estados de Estados Unidos, después por México, Canadá, y poco a poco me iban invitando y se fue ampliando y se fue ampliando. Yo, lo que me dijo el cardenal fue, nunca se haga invitar, nunca diga yo puedo ir. Si lo invitan y puede, vaya, pero nunca se haga invitar, cuidado, porque es usted el que se está predicando. Y hay que predicar es a Jesús. Y así comencé. Hasta ahora he visitado 104 países y pues Dios me dio la gracia de aprender algunas lenguas y con esas lenguas me defiendo. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo yo le sirvo? A ver, a mí me invitan a un retiro, si busco la agenda, si puedo, voy, si no puedo, digo, no puedo, o cambie la fecha, o el año entrante, o de aquí a 2 años, o de aquí a 3 años, porque a veces piden fechas muy exactas, entonces hay que poner fechas muy al futuro. ¿Qué hago yo? Primero, con la palabra de Dios en la mano. Hay que tener a Dios ante todo, leer sus libros. ¿Y cuál es el libro de Dios? Se llama la Biblia. Pero la Biblia dice que todo no está en la Biblia, o sea, en la tradición. Entonces, leer los padres de la iglesia. A este propósito, yo digo siempre, tengan el catecismo. El catecismo es la Biblia por temas. Usted quiere saber qué dice la Biblia sobre misericordia. Perdón. Entonces usted váyase a la M, al final, en el índice alfabético, busque misericordia. Todo lo que la palabra de Dios dice sobre misericordia, la Biblia, ahí está. Entonces, ¿cómo yo le sirvo a Dios? Leyendo el libro que él escribió, haciéndoselo leer a la gente, leyéndole pedacitos y tratando de explicarlo con otras partes de la Biblia, porque la mejor explicación de la Biblia es otras partes de la Biblia. Y así un más o menos. Pero en esto de servirle a Dios, lo que yo veo por el mundo entero es una necesidad de sanación. ¿Y qué es la sanación? Yo digo que Dios hace en la vida de cada persona, o mejor así, Dios como que hace 4 sanaciones, 4 curaciones. La primera, la curación de la debilidad de pecar. Cuando una persona se confiesa, espere, vea como insisto, que no solamente el pecado se le perdona, espere una donación de poder para no volver a cometer ese pecado, pero espérela. La mayoría de la gente lo que hace es, se acusa, si es que se acusa, a veces se acusan al marido y a los hijos, y los hombres se acusan y se excusan, de todo hace menos una buena confesión, pero bueno. Y espere que el Señor le va a sanar esa debilidad, porque lo primero que Dios cura es el pecado.
Fíjese que a todos los que se acercaron a él, tus pecados te son perdonados. Y esa fue la furia, por allá en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando abrieron el techo y se bajaron un paralítico. Tus pecados te son perdonados. Siempre lo primero que hacía era sanar el pecado cometido. Entonces se enojaron. Dice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, ahora les voy a mostrar que yo, que soy Dios, perdono pecados, y como prueba de que perdono pecados sano. A ver, eso no le dijo Jesús, es una explicación que yo estoy dando como personificando la persona adorable de Jesús. Él curaba no para probar que era Dios, sino que curaba porque era Dios, o mejor, porque es Dios. Por eso la primera curación que él hizo a ese paralítico es, tus pecados te son perdonados. Y cuando se enojaron, dijo, vea, ahora les pruebo que yo perdono pecados porque yo soy Dios. Levántate y anda. Y se levantó y se fue. Porque Jesús es Dios. Entonces no para probar que es Dios, sino porque es. Aquí aprovecho para decirle que me estaba escuchando. Porque Él es Dios. Y Él hace lo que quiere. Y Él está enamorado de cada uno de nosotros. Yo digo que Dios no nos ama. Yo el verbo amar en Dios lo quité. ¿Por qué? Porque yo distingo entre amar y estar enamorado. Amar es llegar al culmen. No puedo amarte más. No resisto vivir sin ti. ¿Qué hacemos? Eso es amar. Pero Dios nunca llega al culmen de amarnos. Siempre, cada día nos ama más. Entonces eso es estar enamorado. Perdón. Y la palabra enamorado viene de 3 palabras. En, amor, dado. Enamorado. Quite la de enamorado, amorado. Quite esa enamorado. O mejor, meta la D y verá que queda en amor dado. ¿Qué hace Dios? En amor entregado, en amor sacrificado, en amor clavado, en amor despedazado. Llegó tanto el amor que por estar enamorado sabemos lo que le pasó. Y nunca Dios termina de amarnos. Nunca dice, te amo. Yo creo que Dios todos los días le dice a cada uno, a usted y a mí, hoy estoy enamorado de ti más que ayer. Hoy siento, no sé, tanto estoy enamorado de ti que hoy no me has dicho buenos días, Jesús. Hoy no me has visitado en el sagrario. Y sabes, yo lloro cuando no te veo, pero también lloro de alegría cuando te veo. Eso está en el profeta Oseas 3:16. Al verte a ti, brinco, salto y grito de alegría. Entonces, si yo creo eso, que Dios está enamorado por mí, que nos amó cuando todavía éramos malos y pecadores, como dice Romanos 5:5. Hermano, véame, usted no dude un instante de esto. Dígaselo a su esposa, dígalo a su esposo, dígalo a sus hijos, dígaselo a un pariente. Aproveche cualquier momentito, cualquier circunstancia para decir, Dios está enamorado de ti. Lo que más decimos los predicadores es, vaya y diga, Dios te ama. Sí, pero cámbialo. Dígale que Dios está enamorado y verá la diferencia. Se lo digo por mí mismo, que yo me lo digo todos los días. Darío, ¿sabes qué? Jesús está hoy más enamorado de ti que ayer. Y está tan enamorado que está llorando porque hoy no lo ha saludado. Porque hoy celebraste la Eucaristía muy
fríamente. Eso sería, no sé si los ejemplos me vienen, entre los que se aman, un besito por aquí, por la mejilla. Ah, pero otra cosa es un besito en la boca. Entonces, ahí cambia. Algo así, algo así. Entonces yo le voy contando por el mundo a la gente que Dios está enamorado. Entonces, como Jesús en el capítulo 9 de San Lucas mandó a los 12 apóstoles, vayan, hablen de mí, eso es evangelizar, y sanen a los enfermos. Lo mandó a dos cosas. Después en el capítulo 10 dice, y llamando a 70 discípulos, la gente que seguía a Jesús, que el capítulo 8 de San Lucas dice que había mujeres, Juana, Susana, la Magdalena, bla, bla, bla. Y muchos hombres lo seguían, un montón. José de Arimatea, Nicodemo, todos esos que lo bajaron de la cruz. Bueno, y muchos. Si iban 72, escogió 72 y les dijo lo mismo, vayan, prediquen, o sea, vayan, hablen de mí. Lo que yo les enseñaba, vayan a hablar, digan que yo lo dije. Y sanen enfermos. Entonces, ¿qué creo yo? Vea, hermano y hermana, usted nunca se ponga a buscar sanadores. Está bien si aparece alguno, está bien, no le voy a decir que no. Pero eso es dando, corriendo detrás de este fulano que dicen que cura y aquel fulano que cura. Corra al sagrario, corra a la Eucaristía. Vea, ¿qué hizo Moisés? Que dice el libro de los Números que no había agua. En el capítulo 12, no había agua. La gente iba a linchar a Moisés y Aarón. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Corrieron a la tienda de la reunión. Señor, ¿qué hacemos? No hay agua. Toqué la roca, les dijo Dios. ¿Qué hizo David un día que lo andaba persiguiendo el rey Saúl? Dice, salió huyendo. ¿Y a dónde se fue? Al templo. ¿Y a quién se encontró? Dice, al sacerdote Ahimelech. ¿Y qué le dio el sacerdote Ahimelech? Los panes que se presentaban para el sacrificio. Es exactamente la Eucaristía. Usted está en una necesidad, ¿usted qué busca primero? Estos Anacleta en la pedura, como la llamo yo, esa bruja que adivina la palma de la mano, ¿a qué hacer? Usted corre donde estas brujas, para que se ría, Anacleta en la peluda, así la llamo. ¿Y cuánta gente corre a buscar estas cosas? ¡Corra al sagrario! Moisés lo hizo, Aarón lo hizo, Abraham lo hizo, todos esos grandes patriarcas. Y Jesús nos dejó la Eucaristía. Corre a la Eucaristía, vaya al sagrario. Yo no terminaría de decirles cuántas bendiciones. Comulgue si puede. Y si no puede comulgar por la boca, comulgue por el oído. Usted no había oído nunca eso. ¿Sabe qué es comulgar por el oído? Juan 14, 23. ¿Qué dice? El que ama mi palabra, perdón, mejor, el que escucha mi palabra, mi Padre lo amará. Yo lo amaré. Y vendremos a Él y viviremos en Él. El que escucha mi palabra. Por escuchar la palabra Él viene y se mete. Entonces yo llamo esa la comunión por el oído. Entra, y entra. Créame que entra. ¿Por qué entra? Porque promete, el que escucha mi palabra, mi Padre lo amará, Dios lo amará, y vendremos. Lea la palabra. Usted no puede correr a una iglesia, o está cerrada la iglesia. Póngase en la puertecita de la iglesia un ratito. Está muy lejos de la iglesia. Lea la palabra. Y ya está comulgando. Entra. Y ni habla, sienta por la boca. Esta devoción a la Eucaristía, como les contaba antes, la heredé de mis queridos padres, especialmente de mi padre, los dos. Pero un día mi papá no llegaba a la casa y mi madre estaba muy angustiada. Entonces me dice, hijito, vamos a mirar a ver por dónde viene papá, que no llega, y eran las 11 de la noche. Y yo vivía cerca de una iglesia. Y cuando llegamos, pasamos por la iglesia, estaba arrodilladito mi papá a las 11 de la noche con las manitas así.
arrodillado en la puerta de la iglesia. Y todo el mundo pasaba por... Y lo tocó mi madre. Y le dice, ¿qué pasa, mamita? Y le dice, negrito, ¿por qué no llega a la casa? Son las 11 de la noche. Y dice, ay, pasaba por aquí del trabajo y vi la puertecita de la iglesia que estaba cerrada y sabía que Jesús estaba. Como no podía entrar, entonces me paré aquí un ratito y me arrodillé, pero había sol. ¿Qué horas son? Las 11 de la noche. Mi padre estaba en profunda adoración a Jesús desde la puerta de la iglesia. Perdóneme si yo me emociono, pero Dios me concedió la gracia de nacer de un hombre santo y una mujer santa. Bueno, no hablemos más. Eso es lo que hago por el mundo. A decirle a la gente, pues, cositas que no debería mencionarlas, pero yo las guardé en secreto por muchos años hasta que Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo me dijo, si tú no cuentas esas cosas que aprendiste de tus padres, vas a cometer un pecado de omisión. Cuenta para que los esposos aprendan a vivir como vivieron tus padres santamente. Eso hago por el mundo. Qué bendición, mis hermanos, poder escuchar al padre Darío Betancor, todas sus experiencias, este grande hombre que va por el mundo como misionero y predicador itinerante, dando a conocer a Jesús a través del corazón de la Virgen María. Padre, y usted ha tenido muchas experiencias también con muchos santos de la Iglesia Católica. Hemos contado anteriormente 7 santos y quisiéramos compartir, Padre, esto con las personas que nos ven. ¿Cuáles fueron estas experiencias con los 7 santos que usted ha compartido? Bueno, a ver, comencemos por un poquito atrás. Yo tuve la alegría de saber que mis abuelos maternos, que eran de Yarumal, Antioquia, Colombia, los casó el que ahora es un beato, el beato padre Marianito Euse Hoyos. Mis abuelos maternos, los casó ese padre que ahora es un beato. Bueno, ellos vivieron con él. Pero después, mi madre fue alumna de la madre de Laura Montoya Upegui, que ahora es Santa Laura Montoya Upegui, que es la primera santa colombiana. Y mi madre estuvo en el colegio con ella cuando vinieron del pueblecito aquí a Medellín. Y la madre Laura le enseñó a leer y a escribir a mi mamá. Entonces mi mamá, muy agradecida, ya cuando se casó, iba a visitar a su maestra que todavía vivía. Y me acuerdo que yo estando muy niño me sentó aquí en las piernas y me agarró las manos y me hacía así: arepitas para papá, arepitas para mamá. Los niños cuando crezcan tienen que ser muy santos esposos o santos sacerdotes. Bueno, aquí estoy. Que Dios me juzgue y tenga misericordia de mí. Después tuve la dicha de confesarme con el padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina. Dicen que decía cosas, a mí no me dijo nada. Pero cuando terminé, me acuerdo que me dijo, cuando prediques, acuérdate que estás predicando a Jesús. Todo el que te esté escuchando es Jesús. A ese Jesús triste, angustiado, pesimista, deprimido, enfermo en el alma, enfermo en el cuerpo. A ese Jesús y a ese Jesús pecador tú le estás predicando. Yo nunca había oído decir ese título, Jesús pecador, sino que Jesús había sido hecho por el Padre, lo había hecho pecado para ver en su Hijo vernos a nosotros. Pero pecador se me hizo muy raro. Entonces yo como que hice así. Él me dijo, ¿te parece raro, hijo? Dije, pues yo nunca había oído ese título. Me dijo, y los cristianos no nos llamamos cristianos porque somos Cristo. A ese Cristo Jesús, pecador, le estás predicando. A ese me refiero. Entonces, después cuando me nombró el obispo, predicador itinerante, dije, ¿será que el Padre Pío me dijo, cuando esté predicando? No sé, sería lo único. Pero me dio un rosario, que todavía lo tengo. Y él estaba rezando. Entonces me dice, hijito, te voy a regalar este rosario para que reces por mi conversión.
Créanme, eso me golpeó. Que un hombre, yo tenía un mocoso de 24, 25 años, y que me dijera a mí, reza por mi conversión, un santo de esos. ¿Qué sentido tienen los santos de la necesidad de conversión permanente? El Papa Francisco dice mucho, recen por mí, y yo, desde que me comencé, yo digo a la gente, recen por mí, pero para que no peque tanto, un poquito menos. Bueno, después me tocó un viaje de Nueva York a Cali, Colombia, con la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Estaba en el aeropuerto de Kennedy esperando el avión cuando había un montón de monjitas de la Madre Teresa. Y les pregunté, ¿y quién hay aquí? ¿Qué hay tanta monjita de la Madre Teresa? La Madre Teresa. Y apenas me dijo la Madre Teresa, se apareció la Madre Teresa. Y me dice, priest, en inglés, sacerdote. Sí, mother, sacerdote. Y dice, qué bello, qué beautiful, qué lindo. Entonces empezó a besarme las manos y yo las quité. Me dio una medallita de la Milagrosa que todavía la conservo, porque tocaba por una santa. Ella se fue. Y yo también me subí al avión. Yo iba para Cali, Colombia. ¿Y qué me encuentro? Que yo estaba ya sentado en el corredor cuando veo a la madre que viene con el boarding pass, el pasabordo, para sentarse. Y se soltó al lado mío. Si fue que ella buscó, no sé. O bendita diosidencia, no coincidencia. Se sentó al lado. Entonces, como me quedaba aquí al lado, me agarró la mano izquierda y se mantenía con la mano de ella y me agarraba la mano 5 horas. Hablamos muy poco, pero me besó aquí en esta partecita aquí y yo la quitaba. Decía, madre, mi mano es sucia y pecadora. No, sacerdote de Jesús, sacerdote. Y yo me sentía tan mal. Cuando ya fuimos a llegar a Cali, me dice, acuérdese que usted es sacerdote de Jesús para su gloria en el cielo o para su propia desgracia en el infierno. Me mató. Acuérdese que usted es sacerdote de Jesús para su gloria en el cielo, para la desgracia. Me quedé callado. Pero cuando ya nos paramos para irnos, la última cosa, ella se mantenía con el rosario aquí y me hizo así. Y casi que señalándome la cara, me dice, pórtese a la altura de la vocación a la que usted ha sido llamado. Pórtese a la altura de la vocación a la que usted ha sido llamado. Yo esto lo digo a los casados, pórtese a la altura de ser una mamá santa. Pórtese a la altura de un hombre esposo santo. Lean todas esas cartas de San Pedro, cómo habla a los esposos y a las esposas. Colosenses 3, cómo habla la familia. Colosenses 6, todo lo que dice. Y desde eso me suena que pórtese a la altura de la vocación a la que usted ha sido llamado. Después tuve la alegría de conocer a Juan 23, le besé la mano, Pablo VI, celebré la misa con él, me dio un rosario que todavía tengo y me encomiéndeme en sus oraciones y ore por la iglesia. Pablo VI me dijo, ore por la iglesia. Después viene otro santo que será ya San José Escrivá de Balaguer. Cuando yo estudiaba en Roma, me gustaba ir a buscarlo. No sé por qué un día fue, y apenas me dijo, usted es un curita imperfecto. Entonces yo le dije, perfecto, ¿por qué? Entonces me dice, porque usted no tiene votos de pobreza, obediencia y castidad. Le dije, yo no soy religioso. Eso es usted que es religioso, yo no. Y me dice, los votos son un consejo evangélico y mucho más para todas las almas consagradas. No será para los laicos, pero todo sacerdote, aún en privado, debería tener estos votos, aunque fuera en privado. Porque todas las almas consagradas estamos llamados
a tener las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las morales, pobreza, obediencia y castidad. Dije, bueno, eso es asunto suyo, pero muy amable, siempre me decía cositas. Creo que son los 7 santos que... San Juan Pablo II. Ay, me falta San Juan Pablo II. Con San Juan Pablo II tuve la oportunidad de celebrar la Eucaristía 7 veces. Y ahí pasaba y daban rosaritos el Papa. Una vez me tocó la primera vez tal vez. Entonces yo le di un chequecito para ayudar al Papa en sus obras de caridad. Y me dice, ¿y usted de dónde viene, padre? Y de Colombia. Y resulta que yo he hecho la solicitud para estar con el Papa por Nueva York. Entonces, el secretario, Givitz, le dice, no, New York, Nueva York. Entonces el Papa me miró así, como diciendo, ¿de dónde es? Le dije, vea, yo soy de Colombia, vivo en Nueva York, me mantengo en Nueva York, y ya, en fin. Entonces, por eso él dice que Nueva York, pero realmente es Colombia. Y dice, ¿y qué ciudad? Le dije, Medellín. Y en esa época estábamos aquí en la ciudad de Medellín con todos los problemas de las bombas de Pablo Escobar Gaviria. Entonces, el Papa sabía, dije, de Medellín. Me dice, ¿Medellín? ¡Oh! Pablo Escobar Gaviria, bombas y secuestros. Y me quedé como callado. Dice, bombas y secuestros. Y droga. Me dijo, bombas y droga. El Papa Juan Pablo sabía que de Medellín salían las bombas y los secuestros. Bueno, había muchas bombas en esa época. Y la droga. Bueno, desafortunadamente, ya pasó, gracias a Dios, pero todavía tenemos que seguir pidiéndole a Dios que nos quite este flagelo. Creo que ahí están los 7 santos con que yo he estado en mi vida. Y bueno, santos, todos los que se acercan. Bueno, que todo lo que haya dicho sea para que usted conozca y se enamore de Jesús por sus llagas, por su sangre y con la ayuda de María. Gracias, Padre Darío. Padre, pero también antes de terminar, quisiera preguntarle acerca de estos 2 sueños, o de este sueño tan hermoso que usted tuvo cuando fallece su hermana, que es un sueño tan bonito que me gustaría que lo compartiera también, Padre. Yo escribí un librito que se llama Dios habla y sana durante el sueño, así se llama, Dios habla y sana durante el sueño. Es pidiéndole a Dios que utilice el sueño para bendecirnos, como utilizó el sueño de José el soñador, los sueños de Daniel, los sueños de San José, los sueños a los Reyes Magos, y Dios utiliza el método del sueño para hablarnos y sanar. Yo les podría contar unas bendiciones de Dios tan increíbles que no hay tiempo. Es para otra oportunidad. Pero mi hermanita se murió en una operación y me dio una tristeza no haberme despedido de ella. Por allá a los 2 días le dije, antes de dormirme, le dije, Jesús, yo sé que tú me amas mucho, tanto que estás enamorado de mí. Por ese amor que tú sientes por mí, cada vez más y más, te voy a pedir un regalito. Concédeme que en sueños yo vea a Luz Helena. Yo le llamaba nena. Yo quiero saber dónde es mi hermana. Quiero hablar con ella después de muerta. Pero no es espiritismo. Cuidado, espiritismo es llamar espíritus de muertos. Yo no la llamé a ella, sino que en oración le dije a Jesús, quiero en sueños saber de ella, pero que seas tú, Jesús. Y soñé que me había muerto y que me fui al cielo. Y cuando yo llegué al cielo, era una explanada enorme, algo así como la explanada de San Pedro, allá, y la vía de la conciliación. Perdón. Y también, como podríamos decir, Fátima, la explanada de Fátima, que es increíblemente grande. Algo así. Y yo me vi en esa explanada, en medio de un montón de gente que caminábamos, y allá al fondo, era como
una pared de color madreperla. Era así como una madreperla que brilla de colores, pero enorme, enorme. Y la gente era chiquitita, chiquitita, y yo caminaba con la gente al lado, y todo era alegría, alegría. Y nos abrazamos y nos besamos. Y los hombres llevaban un rosario en la mano como color madera. Y las mujeres llevaban rosarios como de cristal de Murano, así más bonitos, como si fueran diamantes. Eso brillaba precioso. Y los hombres con color de madera. Y todo el mundo caminando y caminando y rezando y abrazándose. Dios te salve María y Santa María. Y al mismo tiempo que tenían en la mano el rosario, toda la gente tenía una boleta, como para entrar a un teatro. Eran boletas blancas, rojas, amarillas, naranja, azules, verdes. Me acuerdo que la mía era amarilla, una amarilla naranja, pero no naranja desteñida, sino de esas naranjas rojas. Así era la mía, pero me acuerdo que era naranja. Y tenía unas letras y unos números, no me acuerdo. Yo veía los números, pero nunca se me grabaron. Y todos con las boletas y los rosarios, y cantando y caminando, y no llegábamos, y caminando y caminando. Cuando de mucho caminar me encontré así como una pared de madreperla y unas nubes que tapaban esa pared. Y las puertas eran pedazos de madreperla, y así como el arco era oro. Y las paredes de que había madreperla, como dice el Apocalipsis, jaspe, esmeraldas, rubíes, topaz, así eran como esas paredes. No sé cómo explicar, no soy capaz. Y eso era el gentío, pero en todo el gentío era el amor. Era como todo el mundo contento. ¡Ay, llegaste! Pero que estamos aquí, que es esto tan hermoso. Y al mismo tiempo rezando y rezando, y unos altoparlantes cantando. Logré entrar por esa puerta, pero sin empujones. ¿No? Normalmente entré y me encontré ante un escenario. Era un teatro enorme, enorme. Las escaleras que bajaban, y al fondo un escenario todo con cortinas rojas y ribetes de oro, hermosísimo. Y las paredes eran unas de madreperla y otras eran como terciopelos de oro y rojo o rojo dorado. Y las lámparas, eso parecía como lámparas de bacalao, eso brillaba y pegaron las columnas, y eso tan bello. Pero lo que me llamó la atención fue que yo me paré en la puerta, hacia abajo estaban las filas, pero mientras más abajo, mientras más cerca al escenario, estaban vacías. Y en la primera fila un montón de viejitos, así como yo, pero calvitos unos, todos viejitos de blanco, pelo blanco, canoso. Y miré para atrás, eran un montón de balcones. Y mientras eran balcones y balcones repletos de gente. Inclusive había como hombres que con el pie estaban como por encima de la baranda, como colgados. Y más para atrás, pero eso se perdía por allá en la lejanía, ese gentío. Y yo mirando así, cuando vi que venía mi hermanita Luz Helena, nena, venía como la mitad, así. Y cuando me vio me dice, llegaste. Yo no he hecho más que rezar aquí por ti para que vinieras. Ay, si quieras que vinieras, que yo tenía tanta angustia que no fueras a venir aquí. Esto tan bello que gozamos aquí tanto. Entonces me puse a preguntarle, nena, cuéntame una cosa. ¿Y por qué es esto aquí que está tantos asientos vacíos? Me dice, es que aquí uno no se sienta donde quiere. Uno se sienta en el puesto que compró con lo que hizo cuando estaba allá abajo en la tierra. Con lo que hizo cuando estaba allá abajo en la tierra, compra dónde sentarse aquí. Y
Y yo le dije, ¿y por qué hay tan poquita gente? Dice, porque estos están reservados para la gente que ha hecho mucho por Jesús. Y esos viejitos que están ahí al fondo, ¿quiénes son? Dijo, son los 12 apóstoles, que fueron los que más sufrieron por Jesús, tienen el primer puesto. Y entonces le dije, nena, ¿y por qué para atrás esos balcones están tan atestados de gente? Y me dice, porque aquí, cualquier puesto que uno esté aquí es feliz. Y la felicidad enorme. Y los de allá no sienten envidia por los de aquí de adelante. Ni los de adelante sienten tristeza por lo que les tocó muy poquito atrás. Porque aquí todo es una delicia. Aquí todo el mundo goza. Entonces esa gente hizo el mínimo. Y vinieron aquí. Porque hicieron el mínimo. Y le dije yo, ¿y yo a dónde me voy a sentar? Me dice, con esa boleta. Y pero ¿dónde fue mi puesto? Y dice, yo, no te preocupes, ahora vienen los acomodadores, ahora no te preocupes, que ahora te llevan al puesto que compraste aquí con lo que hiciste mientras estabas allá abajo en la tierra. Miren qué enseñanza. Pero yo me quedé sin saber dónde me iba a sentar. Monseñor Alfonso Uribe, interpretando este sueño, me decía, si te hubiera sabido dónde te toca, ese sueño es diabólico, me decía, pero Dios te ocultó el lugar donde te espera. Estábamos así, conversando con mi hermana, cuando unos parlantes y anuncian, todos a sus puestos, va a entrar Su Majestad el Rey, el Padre Eterno, el Dios de dioses, el amor de amores, y eran un montón de títulos. Y entonces me dice ella, te dejo porque yo me voy a sentarme, porque si me quedo aquí contigo, soy feliz porque tú estás aquí, pero a mí me tocó un puesto muy bueno. Y ella se fue, y por ahí vi que se sentó por acá, no sé, sentó por allá y se sentó. Y entonces comienzan imagínense un escenario de oro con terciopelo rojo. Y por la puerta del lado derecho comienzan a salir un montón de ángeles grandototos, con vestidos rosados dorados, rojo dorado, blanco dorado, con unos incensarios de oro, pero unos incensarios enormes, eran como, salían de la puerta como de espaldas para no dar la espalda al Padre Celestial, y eran con incensarios, y eso, el olor, unos perfumes, y esos ángeles salían y eran echando así, y de pronto apareció un viejito con una túnica blanca en oro, como dorada, unas sandalias preciosas, y con un pelito canosito, barbadito, con las manitos así, y así, miraba. Y comienzan las multitudes, Padre, Padre, bendito, gloria a ti, Padre, creador del cielo y de la tierra, Padre, bendito eres, creador nuestro. Y él saludaba discretamente. Y corrió y subió las escaleritas y se sentó en un trono blanco, dorado, y salía fuego, por debajo salía fuego y humo, y el perfume. Vuelve el parlante. Ahora va a ser entrada el hijo del Rey de Reyes, el príncipe, el príncipe que trae la paz. Y comienzan a decir todos esos títulos, todos los que sabemos de los títulos de Jesús. Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo, bueno, Alfa y Omega. Y entonces comienzan a salir más ángeles con incensarios, y aparece un muchacho, un hombre de unos 30, 35, como sabemos que vivió Jesús, barbadito, así como se está usando ahora, la barbita cortadita, pelo así ensortijadito, así como unas láminas que uno ve, como el despeinadito, que yo lo llamo el hippie. Entonces, él apenas apareció, comienza a ser así, y se abrió la túnica, y así. Perdón, mi hermanita todavía no se había ido. Empezó, como hacía tanto así, y le gritaban, gracias, gracias. Y yo le dije a mi hermanita, ¿por qué le gritan gracias? Pues no ves lo que está haciendo. Y muestra las manos. Pues está mostrando las llagas.
No ve que unas llagas bellísimas, brillantes, y mostraba aquí una llaga enorme y le salían llamas de ese fuego, preciosísima esa llaga al costado. Esto le gritaba a todas las multitudes, gracias, gracias, ¿por qué? Porque gracias a tus llagas estamos aquí. Eso sería Isaías 53:3. Por sus llagas hemos salido sanados y liberados y salvados. Entonces, mientras mostraba, se subió bien esbelto, jovencito, y se sentó al lado derecho del Padre en una silla de terciopelo rojo, en dorado, y con fuego. Vuelve la voz. Ahora va a ser entrada el inspirador, el que procede del Padre y del Hijo. Atentos. Y aparece por una palomita hermosísima, y movió el piquito así. Y apenas bajó el Espíritu Santo en la paloma, como sabemos, pero echaba rayos de luces así. Comienzan esas multitudes. Y entonces, yo me acuerdo que le dije a mi hermana, ¿y qué cantan? Y dice, pero es que estás cantando en lenguas. Y cantaban, y aquí acababan estos y comenzaban otra vez esos coros. Era como si fuera una orquesta, o mejor una coral, una polifónica, y no la dirigía a nadie. Hermosísima. Eso era una polifonía, pero no hay palabras. Y cantaban. Bueno, se calmaron, y ahora dice, la voz, ahora hace su entrada su majestad la reina, la madre del príncipe, del Hijo de Dios, del Rey de Reyes. María, la Inmaculada. María, la Bellísima. María, la Purísima. Y le dice un montón de títulos. Y apenas aparece un montón de angelitos. Eran un montón de angelitos como desnuditos en el aire que salían de esa puerta por donde entró el Padre y el Hijo. Y de pronto aparecen un montón de angelitos alzándole el vestido que tenía una cola enorme, enorme. Era un vestido como blancuzco, azuloso, dorado, con una corona, que la corona de la estatua de la Virgen de Fátima. ¡Qué hermosura! Apenas se movía, le brillaban los diamantes. Y entonces apenas le gritaban, Santa, Santísima, de todos esos balcones. Ella con tanta delicadeza miraba y hacía apenas medio movía. Y se pasó por delante de la Santísima Trinidad. Y apenas se pasó, se tocó la cabeza, la corona, hizo una flexión para que no se le cayera la corona. Y pasó y se sentó en una silla más bajita, azul dorada. Ahí se sentó. Y los angelitos, el vestido que tenía blancuzco, como aperlado, le arreglaban la cola de ese vestido tan bello. Y ahí fue cuando dicen, ahora todos atentos, que va a comenzar el concierto en honor de la Santísima Trinidad. Ahí fue cuando mi hermana ya se fue. Me dice, me voy. Y nena, quédate. No, me voy. Apenas me decía así. Y de pronto sentí un calor en la cara. Me ardía la cara. Y cuando me ardía la cara, me dice así, ¿qué pasó? Me desperté, el sol se estaba entrando por la ventana de la habitación de mi casa en Nueva York. Un sueño y me despertó el sol. Y cuando yo sentí fue cuando se acabó el sueño. Bueno, un sueño muy hermoso. Creo que es de Dios porque tiene todas las características del sueño de Dios. Los sueños son de Dios, humanos y diabólicos. Bueno, ese sería otro día. Otro día les digo más cosas. Que todo lo que les he dicho es para la gloria de Dios, para que usted sepa que Dios está enamorado. Y pídale de noche, dígale, Señor, esta noche dame la gracia de soñar contigo, va a ver lo que le va a pasar. Pídale que sueñe, va a ver lo que le va a pasar. Amén. Padre Darío, y para terminar, el consejo que usted le da a todos los exorcistas, también un mensaje que recibe usted como a través de un sueño, ¿cuál es ese consejo para todos esos sacerdotes que se dedican a este ministerio? Vean, lo que yo veo con el ministerio del exorcistado es que la mayoría de los sacerdotes lo que le ordenan al diablo que se vaya. Bueno, es muy largo todo lo que hay anterior a esto, pero la mayoría, la oración de exorcismo quiere decir expulsión. Entonces, los sacerdotes lo que hacen es expulsar el diablo. Y lo que yo en el sueño le entendí a Jesús fue que no se trata de que el exorcista le diga al diablo que se vaya, que está bien,
Pero lo que yo entendí en el sueño es que para sacar al diablo hay que hacer dos cosas. Una es arrepentimiento de los pecados cometidos, como hizo Pedro, que Jesús lo miró y se arrepintió. Pero después le dice, ¿me amas? O sea, le estaba diciendo, renuncias al que te hizo negarme. Entonces Pedro le contestó, te amo. O sea, incluye el le amo, el renuncio a que me hizo negarme. Entonces estaba diciendo, cuando decía te amo, estaba diciendo, diablo, yo renuncio a ti, diablo cochino y asqueroso, que me tentaste y me hiciste negar a Jesús. Fuera de mi vida. A la segunda negación, segundo acto de fe. Te amo, Jesús, y en el te amo incluyo el renunciar, y así la tercera. Para que me entiendan un ejemplo. Lo mejor es un ejemplo. El matrimonio. Cuando se están casando dos personas, él le dice a ella, yo, Alfonso, me entrego a ti, Mariana, como esposo. Te recibo como esposa. ¿Qué está haciendo Alfonso? Diciéndole, me entrego a ti como esposo. O sea, cuando me entrego a ti, renuncio a todas las mujeres a las que yo me entregué antes. Bien sea amantes o novias, lo que sea. Pero en este momento le está diciendo, me entrego a ti, renuncio a las otras. El entregarme a ti incluyó el otro, el verbo renunciar. Espero que esto le sirva. Lo mismo ella. Yo, Mariana, me entrego a ti, Alfonso, como esposa. ¿Qué está diciendo? Me entrego a ti en la vida, en la alegría, en el dolor, en la enfermedad, en todo. ¿Qué está diciendo? Incluyo al renunciar a todos los otros novios o amantes, como usted quiera, que tuve antes. Entonces yo digo lo mismo según ese sueño. Aquí lo que se necesita es que la misma persona que invitó al diablo que entrara cuando se dejó tentar o cuando fue a hacerse adivinar, todas las personas que se han hecho adivinar de una manera o de otra, le han dicho al diablo, entra. La adivinación es el virus, el acto más fácil para decirle al diablo que entre. Yo lo llamo virus diabólico, que entró por la adivinación y aparece con el tiempo. Entonces lo que hay que hacer es que, primero, me arrepiento. Nosotros los católicos, una buena reconciliación con el Señor a través del sacramento. 1. 2. Un acto de renuncia y de rechazo al diablo. Tantas veces cuanto usted le invitó al diablo que entrara por la adivinación. ¿Por qué 3 veces? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿Cuántas veces Jesús le dijo que se arrepintiera? 1. El arrepentimiento es uno solo. Y se arrepintió Pedro y lloró. Una vez. Una vez que usted se arrepienta, no más pedir perdón. Basta. Eso pasó. Pero Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús le hizo hacer a las 3 veces que le dijo Pedro al diablo, yo no conozco a Jesús. Yo inclusive por algo muy dramático, yo no conozco a ese desgraciado, ese bandido, ¿cómo será de bandido que le van a matar? ¿Quién soy? Yo, discípulo de esa porquería, jamás. Entonces, yo lo hago más porque seguramente que Pedro renegó y perjuró y que te negó. Entonces, hay que hacerlo hacer a la persona que negó a Jesús tantas veces cuantas le negó a Jesús yendo a buscarlo en la adivinación. Pero es la misma persona que tiene que decir, yo renuncio a haber ido a buscar al diablo. Los exorcistas casi todos es, te ordeno por esto y por esto, que te vayas. Está bien, requete bien, así está mandado. Pero yo aprendí en el sueño esta otra cosita, y con una señora aquí en la ciudad de Medellín, donde estoy grabando, he podido ayudar a mucha gente a descubrir, la señora con un don de discernimiento para decirle al diablo que se vaya. Y hemos podido ayudar a la gente que se sane, pero increíble. Y yo voy a poner testimonio, no acabo. Gracias, Padre Darío, por ese testimonio tan bonito de vida que nos ha regalado hoy, por esas grandes enseñanzas y sobre todo por llevarnos a enamorarnos cada vez más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, este programa ha terminado. Recuerden siempre suscribirse al canal Padre Bernardo Moncada. Dios les bendiga y la Virgen les guarde. Y hoy le pedimos al Padre Darío Betancourt que nos regale
su bendición. Cierre los ojos y ponga las manitos así donde usted está, donde usted se encuentra. Yo al contrario, bajando la bendición, porque como Dios me dio el poder de bendecir por sacerdocio, pero usted recíbala así. Y lo voy a hacer con la fórmula que Dios le dio a Moisés para bendecir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Que el Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Amén. Vuelva el Señor Dios su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Hasta aquí Dios a Moisés. Y yo le agrego, y por intercesión de la Santísima Virgen María, de su santo esposo San José, de Santa Yana Beretta Mola, la santa de mi corazón, de San Miguel Arcángel, del ángel de la guarda de cada uno, de todos los ángeles, santos y santas de Dios en el cielo, desciendan sobre ustedes, sus seres queridos y sus cosas, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.